Hola Juanma, hola amigos de Super Running, y hoy ya toca hablar de las proteínas, los músculos, y si hablamos de proteínas, músculos, rendimiento, vamos a hablar de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Pues serían los ladrillitos, existen 20 diferentes, y serían los ladrillitos que combinándose y se pegan, harían haciendo las estructuras proteicas, las proteínas, ya sean para hacer, por ejemplo, estructura como proteína, tendón, músculo, qué importante es en nosotros los corredores, hormonas, neurotransmisores cerebrales, bueno, tienen muchísimas funciones importantísimas. Hay 20 aminoácidos diferentes y deciros que habitualmente tenemos una cantidad deficiente de proteína en la dieta. Esto lo observamos mucho en la clínica diaria, niveles bajos de consumo proteico, o que debido a diferentes problemas en la digestión, en la masticación, en los nervios, en los nervios me refiero al estrés crónico, hace que el estómago no funcione bien y no podamos digerir bien las proteínas. ¿Qué va a notar la persona que no digiere bien proteínas? Que no tiene músculo de calidad, que está ansiosa, deprimida, que tiene problemas de piel, ¿ves? Todo esto puede estar asociado por un consumo bajo de aminoácidos. O, típicamente, en los corredores de exigencia o en el corredor habitual, que no tiene suficiente proteína en la dieta, va a tener una exigencia extra de aminoácidos, y simplemente os quería mostrar fórmulas que utilizamos habitualmente en salud y en rendimiento, como los aminoácidos GFS, Growth Factor System de Vitobest, que nos encantan, donde están los esenciales, todos aquí, o glutamina aparte, que ya os lo he enseñado un montón de veces, pero porque realmente es muy importante cuando hablamos de músculo y cuando hablamos de reparación intestinal, aquella permeabilidad que muchas veces os he hablado, estos agujeros microscópicos que se van haciendo en el intestino, son reparados gracias a la glutamina. Entonces nuestros atletas, pacientes, saben cómo combinar ambos cada día para hacer una entrada. Imaginaros que un cacito de este producto equivaldría a alimento proteico por 300-400 gramos. Imaginaros, con una digestibilidad altísima, y en muy poquito tiempo, 30-40 minutos, podría llegar rápidamente al plasma. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Esenciales significa que tenemos que ingerir sí o sí, posiblemente cada día. Sus nombres son un poco raros, pero los voy a comentar. Isoleucina, leucina y valina, que sabemos que son los que van al músculo, sí que los habréis oído porque son los BCAAs, los becas que decimos, ¿no?, en la jerga nuestra. Estos becas van a hacer que podamos crear músculo, y especialmente nombrar la importancia de la leucina, que sabemos que está en el tema del anabolismo, o sea, la capacidad de crear tejido. ¿Cuáles hay muy importantes? Lo que se llaman aromáticos, que son los que llegan al cerebro, como la fenilalanina o el triptófano. La fenilalanina se transforma en dopamina y adrenalina, y el triptófano en serotonina y melatonina. ¿A qué os suenan todas estas sustancias de tanto escucharnos? Pues sí, al final tomar este tipo de aminoácidos van a darnos gasolina para la motivación, el bienestar y, perdonadme, para el bien cagar. Aquí hay triptófano, el triptófano va muy bien para el intestino, y si lo combinamos ya con la glutamina, ya ni te cuento. Luego existen, también existe la treonina, la metionina. Luego, condicionalmente esenciales quiere decir que en diversas situaciones como enfermedad o sobreentrenamiento o entrenamientos exigentes, hay otros como la arginina, ¿verdad?, que os suena a deportistas, la arginina, óxido nítrico, vasodilatación periférica, oxígeno y buena nutrición en el tejido, la tirosina o la cisteína, precursora de la N-acetilcisteína, precursora de glutatión, el antioxidante más importante que tenemos en el organismo y que nos ayuda a limpiar los tóxicos que entran en la respiración, en la alimentación, en los fármacos, en la cosmética. O el aminoácido que más de moda se ha puesto últimamente es la glicina, por sus capacidades regenerativas. Nos encanta la glicina, o la combinamos, por ejemplo, con el magnesio, está muy de moda ahora el bisglicinato de magnesio, porque nos aporta este magnesio y esta glicina. Así que en casos de buenos entrenamientos, no creo músculo, rompo gemelos, rompo isquios, siempre estoy lesionado de los músculos, seguramente tengáis un déficit proteico, y la mejor manera, desde nuestro punto de vista, es dar
aminoácidos esenciales, aunque lo mejor siempre es aumentar la ingesta proteica de comida real, pero estos suplementos son de verdad de lo mejor que tenemos una experiencia clínica con ellos de muchísimos años y son de nuestros favoritos. Así que si creéis que tenéis deficiencias o queréis mejorar vuestro rendimiento, no os queréis lesionar tanto, apuntar aminoácidos esenciales o condicionalmente esenciales, todos estos nombres que hoy os he explicado. Y nada, con eso deciros que si tomas proteína pero no entrenas, no descansas y no tienes un estilo de vida adecuado, poco músculo vas a hacer y poco rendimiento vas a tener. Así que el estilo de vida es algo que engloba a todo y os animo a que os pongáis las pilas en todos los aspectos. Venga, hasta la próxima píldora, hasta pronto.